En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de decir unas pocas palabras, como venimos haciendo siempre por el catecismo, quería pedir oraciones. Falleció en horas de la mañana un buen sacerdote, el padre Anthony Checado, un sacerdote de Estados Unidos que había sido formado también como el señor Lefebvre, como nosotros. Fue sacerdote que gracias a él hizo muchos textos, realmente textos de valor, que sin duda ayudan en todos estos problemas que padecemos los católicos por esta situación de las cosas modernas que nos han impuesto a partir de los años 60 con el famoso Concilio Vaticano II y tantas cuestiones difíciles que hay de por medio. Y este sacerdote realmente con una gran erudición supo hacer una buena cantidad de textos muy buenos. Yo no lo he conocido personalmente, pero sí he leído algunos de ellos. Creo que sin duda era un buen sacerdote. Entonces falleció esta mañana, relativamente joven, tenía 69 años de edad. Entonces pedimos a todos los feligreses que por favor en sus oraciones se acuerden de rezar por él. Ahora sí, continuando con el catecismo, estábamos en la pregunta 540 sobre la gracia santificante, el catecismo mandado a escribir por el Papa San Pío X, nuestro patrono. La 540 dice así, pregunta 540, ¿quién ha dado los sacramentos la virtud de conferir la gracia santificante? La respuesta dice, la virtud que tienen los sacramentos de conferir la gracia santificante se la ha dado Jesucristo con su pasión y su muerte. Los 7 sacramentos de la Santa Iglesia Católica es uno de los tantos frutos que nos ganó Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de su pasión y muerte en la cruz. Siguiente pregunta, 541. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia, o gracia primera también se dice, que confieren la gracia primera santificante, o la primera gracia santificante? Respuesta, los sacramentos que confieren la primera gracia santificante, que nos hace amigos de Dios, son el bautismo y la penitencia, o la confesión. ¿Qué significa la gracia primera? La gracia primera significa el traspaso del estado de pecado, más precisamente el traspaso del estado de pecado mortal, donde yo estoy enemigo de Dios, aunque no se note, enemigo de Dios y estoy en pecado mortal, es el traspaso al estado de gracia santificante, cuando yo recupero la amistad de Dios, cuando yo recupero la gracia santificante. El bautismo, porque sin el bautismo nadie puede llegar al cielo, sin el bautismo nadie puede ser hijo de Dios. Y después del bautismo, ya cuando la vida va transcurriendo, si un hijo de Dios, si un católico llega a ser un pecado mortal, pierde la amistad con Dios, se hace merecedor del infierno. Acuérdense que el infierno es para toda la eternidad. Y la única forma de recuperar la amistad de Dios, la única forma de recuperar la gracia santificante es a través de la confesión, que me devuelve la gracia primera. Gracia primera entonces es sinónimo total de estar en estado de gracia, estar sin pecado mortal. Sigamos adelante. ¿Cómo se llaman, por esta razón, estos dos sacramentos? O sea, los dos sacramentos que dan la gracia primera, repetimos, bautismo y la confesión, o penitencia que también se le dice. ¿Cómo se les llama? Se llaman a ellos también, se les da el nombre de sacramentos de muertos. ¿Por qué se les dice así? Se les dice así porque están instituidos principalmente, no únicamente, principalmente para devolver la vida de la gracia a las almas muertas por el pecado, concretamente por el pecado mortal. Como devuelven la vida, devuelven la gracia santificante a alguien que estaba muerto. Cuando alguien se confiesa y estaba en pecado mortal, estaba muerto, estaba en condiciones de condenarse para siempre al infierno. Y gracias a la confesión recupera la vida. Son sacramentos de muertos o para los muertos espirituales, para los que están en estado de pecado mortal. Recuperar la gracia también es llamado recuperar la justicia. Recuperar la gracia santificante también es llamado eso, tener la justificación. Recuperar la gracia santificante es llamado más comúnmente recuperar el estado de gracia, pero son todas expresiones que se pueden usar como sinónimos. Sigamos adelante.
543. ¿Cuáles son los sacramentos que aumentan? O sea, estos anteriores devuelven la gracia. Y hay otros que aumentan la gracia que yo ya tengo. ¿Cuáles son los sacramentos que aumentan la gracia en quien la posee? Respuesta. Los sacramentos que aumentan la gracia a quien la posee, a quien está en estado de gracia, son los otros 5, a saber, confirmación, Santa Comunión o Eucaristía, extrema unción, orden sagrado o sacerdocio, y matrimonio, los cuales confieren la gracia segunda. Ahí está la comparación. Gracia primera se le llama al traspaso del estado de pecado mortal, por lo menos allí se entiende más claramente, hacia el estado de gracia. Eso es tener la gracia primera. Gracia segunda es cuando alguien ya está en estado de gracia y recibe sacramentos, entonces le aumenta lo que ya tiene. Eso es la gracia segunda. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman por esta razón, esa es de la ley, qué pecado comete? ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Estos 5 sacramentos, a saber, repetimos, confirmación, Santa Comunión, extrema unción, sacerdocio y matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal, esto es, ya vivos a la gracia santificante. Estos 5 solamente se pueden recibir cuando uno ya está en estado de gracia, uno tiene que no tener pecado mortal para recibirlos. 545. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos, los recién nombrados, sabiendo que no está en estado de gracia? ¿Qué pecado comete quien está en pecado mortal, sabe que no debe recibir la comunión entonces y va a recibir la Santa Comunión? Respuesta: quien recibe uno de los sacramentos de vivos, sabiendo que no está en gracia de Dios, comete un grave sacrilegio. 2 preguntas más. 546. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos, para lograr la salvación? ¿Cuáles son los más necesarios? Respuesta. Los sacramentos más necesarios para salvarnos son 2. El bautismo y la confesión o penitencia. El bautismo es necesario a todos y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después del bautismo. Última pregunta. Esos son los 2 más necesarios, bautismo y confesión, para poder salvarse. Última pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? Respuesta: el más excelente de todos los sacramentos es la Eucaristía o Santa Comunión, porque encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. El más excelente de todos es la Santa Comunión, porque no solamente aumenta mi gracia, sino que estoy recibiendo al mismo autor de la gracia, estoy recibiendo a Dios nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el más excelente de todos. Repito esa última enseñanza. Los 2 más necesarios, si no, no me puedo salvar: bautismo y confesión si uno hizo un pecado mortal. Esos son los 2 más necesarios. El más excelente de todos, la Santa Comunión, porque ahí se recibe a Dios nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.